personas que conocían asesinos. En este momento supieron que algo no estaba bien. Recuerdo perfectamente el día en que me di cuenta de que algo no estaba bien con Marcos. Éramos solo unos niños, pero ya desde entonces había algo inquietante en su forma de ser. Siempre le gustó hacer cosas diferentes, pero nunca en el buen sentido. A los demás niños les encantaba jugar a los superhéroes o a las escondidas, pero Marcos tenía una fascinación extraña por lo macabro. Una tarde, en el parque, lo vi sentado solo, jugando con una pequeña caja de insectos que había recolectado. Al principio pensé que solo era un niño curioso, pero luego lo vi aplastando a una hormiga, riendo de manera escalofriante. «Mira cómo se retuerce», dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. Desde ese momento, una pequeña alarma sonó en mi cabeza, aunque intenté ignorarla. Con el paso de los años, sus peculiaridades se hicieron más evidentes. Recuerdo una vez en una fogata, cuando empezamos a contar historias de terror. Todos estábamos riendo, disfrutando de la noche, cuando Marcos se unió a la conversación. Empezó a hablar de cómo sentía una especie de poder al ver el miedo en los ojos de otros. Sus amigos se quedaron en silencio, mirándose unos a otros con inquietud. Sus palabras resonaron en mí como un eco sombrío. Lo más extraño era que, a pesar de su comportamiento, tenía su grupo de amigos. Muchos de nosotros nos alejamos poco a poco, pero algunos parecían hipnotizados por su carisma, como si no pudieran ver lo que había detrás de esa fachada. En mi corazón, sabía que había algo oscuro en él, pero lo traté de olvidar, tratando de convencernos de que todos tenemos rarezas. Una noche, en una fiesta, recuerdo que algo cambió. Todos estaban bailando y riendo, pero Marcos se quedó al margen, observando. Cuando un chico hizo una broma sobre peleas de lucha libre, él se acercó, con esa mirada fría y penetrante que siempre me incomodó. «La verdadera lucha es mucho más emocionante», dijo, y su risa resonó en el aire. Esa risa, en lugar de ser alegre, sonaba casi siniestra. Algunos se rieron nerviosamente, pero muchos solo lo miraron, sintiendo la tensión en el ambiente. Todo se desmoronó cuando la noticia llegó al pueblo. Unos asesinatos horribles habían ocurrido, y, para mi horror, las descripciones del sospechoso coincidían con Marcos. La gente comenzó a hablar, y todos recordamos esos momentos inquietantes, esos gestos que pasamos por alto. La verdad es que, aunque no queríamos creerlo, siempre hubo señales. Recuerdo una conversación entre amigos que se volvió sombría. «Siempre fue así, no lo notamos antes». El día en que lo arrestaron, el pueblo se paralizó. Mientras lo llevaban, no podía dejar de pensar en todas esas veces que ignoré mis instintos. Miré a sus amigos, y todos parecían igualmente conmocionados. Lo que antes parecía un chico extraño y divertido ahora se transformaba en un monstruo. Me di cuenta de que, a veces, la normalidad puede esconder lo más oscuro, y Marcos había sido un recordatorio escalofriante de eso. Ana siempre fue la más peculiar de nuestro grupo. Desde que éramos niños, sus intereses diferían de los nuestros. Mientras todos disfrutábamos de jugar al aire libre y participar en deportes, Ana prefería la soledad de su sótano, donde pasaba horas recolectando flores marchitas y creando extrañas pociones. Un día, decidí seguirla, impulsado por la curiosidad. Al entrar en su mundo, el aroma a hierbas secas y algo más oscuro me envolvió. Las paredes estaban adornadas con dibujos extraños y recortes de revistas que hablaban de cultos y rituales. Una tarde, mientras estábamos sentadas en su jardín, comenzó a hablarme sobre su fascinación por la muerte y cómo, según ella, era simplemente un cambio de estado. «La muerte no es el fin, es solo una transformación», dijo con una sonrisa perturbadora. Sus palabras me inquietaron, pero había algo cautivador en su forma de ver el mundo. A medida que pasaron los meses, su comportamiento se tornó cada vez más errático. A menudo me encontraba mirándola de reojo, preguntándome si realmente entendía lo que decía. Cuando Tomás, un chico de nuestra clase, desapareció, la atmósfera se volvió pesada en nuestra comunidad. La policía lo buscó por todas partes, y la preocupación se apoderó de los padres, pero Ana parecía estar en su propio mundo, casi distante de la tragedia. Recuerdo que la vi sonreír cuando alguien mencionó el caso en una conversación. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Me preguntaba si había algo más detrás de su curiosidad. Los días se convirtieron en semanas, y la angustia creció entre nosotros.
El día en que encontraron el cuerpo de Tomás en el río, la comunidad estalló en pánico. Todos estábamos devastados, pero Ana, de alguna manera, parecía más interesada en la atención que estaba recibiendo. Su risa resonaba en mis oídos como un eco, y esa imagen de ella sonriendo ante el horror me perseguía. Años después, supe que Ana había sido arrestada. La policía encontró objetos personales de Tomás en su casa y varias evidencias que apuntaban a su posible implicación. Mirando hacia atrás, las señales siempre habían estado ahí, pero no quería verlas. A menudo me pregunto si hubiera hablado, tal vez podría haber evitado que se convirtiera en lo que llegó a ser. Ricardo siempre fue el primo extraño. Desde pequeños, pasábamos las vacaciones en la casa de nuestros abuelos, y él siempre encontraba maneras de aislarse del resto de nosotros. Mientras los demás jugábamos al fútbol en el patio, Ricardo se aventuraba en el viejo jardín, donde había sombras y rincones oscuros. Recuerdo una tarde en que, en lugar de jugar, lo encontré sentado en el suelo, rodeado de insectos y pequeñas criaturas. Tenía una mirada intensa, casi hipnótica, y parecía estar disfrutando de la forma en que los observaba. Durante una cena familiar, la conversación giró hacia lo que habíamos estado haciendo en el verano. Ricardo, emocionado, comenzó a contar una historia sobre cómo había experimentado con pequeños animales en su búsqueda de entender el dolor. La atmósfera se tornó incómoda, y las miradas de los adultos se cruzaron con inquietud. No podía creer lo que estaba escuchando, su risa se sentía inquietante y fuera de lugar, como si estuviera disfrutando del horror que estaba compartiendo. A medida que crecimos, los rumores sobre él comenzaron a circular en la familia. Se decía que había desarrollado una obsesión por la violencia, que coleccionaba objetos extraños y que incluso había sido visto en situaciones comprometedoras con otros chicos del vecindario. Sin embargo, siempre intentamos ignorar los susurros. Un día, mientras revisaba viejas fotos familiares, me encontré con una imagen de Ricardo en un picnic. Su sonrisa parecía extraña y distante, como si supiera algo que el resto de nosotros no sabía. La situación alcanzó su punto crítico cuando un vecino desapareció. La policía comenzó a investigar, y sorprendentemente, Ricardo fue uno de los últimos en ser visto con él. El horror se apoderó de nuestra familia cuando se reveló que había estado involucrado en actos violentos. Fue arrestado por varios delitos, incluyendo el asesinato del vecino. El dolor y la traición se apoderaron de mí al darme cuenta de que el primo con el que había compartido tantos buenos momentos tenía un oscuro secreto que había permanecido oculto. A veces, todavía escucho a los adultos hablar de él, y la sensación de inquietud nunca se disipa. El niño con quien había crecido se había convertido en un ser que había cruzado una línea que nunca debería haberse cruzado. Reflexionando sobre aquellos días, me doy cuenta de que siempre hubo señales, pero la familia, ciega por la lealtad, se negó a verlas. Clara vivía al final de la calle, en una casa que siempre tenía un aire de abandono. La veíamos pasear a su perro en horas extrañas, pero nunca hablaba con nadie. Sus ojos parecían estar siempre perdidos en algún lugar distante. Una tarde, mi curiosidad me llevó a su casa. Al entrar, el ambiente era denso, impregnado de un olor a hierbas y tierra. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos sobre crímenes y desapariciones. Era como si Clara estuviera obsesionada con el dolor humano. Al principio, me sentí intrigada. Clara me habló sobre su colección y cómo cada recorte representaba una historia que debía ser contada. Sin embargo, a medida que continuaba, su tono se tornó más sombrío. Hablaba de la belleza del sufrimiento y de cómo la muerte era solo una etapa más en el ciclo de la vida. Mis manos comenzaron a sudar mientras escuchaba sus palabras. Algo en su mirada, un brillo en sus ojos, me decía que había cruzado una línea que no se podía deshacer. Poco tiempo después, comenzaron a circular rumores en el vecindario sobre la desaparición de varios animales. Un perro desapareció de la casa de al lado, y los propietarios comenzaron a murmurar sobre Clara. La policía fue llamada a investigar, pero nunca encontraron pruebas. Sin embargo, la inquietud se apoderó del barrio. Esa misma noche, escuché ruidos extraños provenientes de su casa, como susurros y pasos pesados. Cuando la policía finalmente llegó a su puerta, encontraron más que recortes de periódicos. Había objetos extraños y notas que parecían sacadas de una mente perturbada. Clara fue arrestada y, al mirar hacia atrás, no podía evitar pensar en las señales que había ignorado.
Su extraño comportamiento, su obsesión con el sufrimiento, todo se había entrelazado para formar una imagen oscura. A menudo, me encuentro preguntándome qué más habría descubierto si hubiera tenido el valor de entrar antes en su vida. Luis y yo éramos inseparables desde pequeños. Compartíamos aventuras y secretos, pero a medida que crecíamos, noté que su interés por lo oscuro se volvía más inquietante. Mientras yo soñaba con ser astronauta y explorar el espacio, Luis se obsesionaba con las historias de asesinatos y crímenes. Recuerdo un día en que decidió que debíamos explorar un viejo edificio abandonado en nuestra ciudad. Se decía que estaba maldito, pero Luis insistió en que debía ver lo que había dentro. Al entrar en el edificio, el ambiente era frío y sombrío. Luis se perdió en sus pensamientos mientras yo trataba de calmar mi creciente inquietud. Cuando finalmente lo encontré, estaba sentado en el suelo, escribiendo frenéticamente en su cuaderno sobre la liberación del miedo. Su mirada estaba llena de una emoción que no podía comprender. Era como si hubiera encontrado una conexión con algo oscuro y perturbador que lo llenaba de energía. Poco tiempo después, comenzaron a surgir rumores sobre él en la escuela. Se decía que había estado involucrado en incidentes violentos y que tenía un extraño interés por lo macabro. Recuerdo una tarde, mientras estaba en su casa, descubrí una colección de recortes de periódicos que hablaban de crímenes y desapariciones. Luis los guardaba en secreto, y la sensación de horror se apoderó de mí al darme cuenta de que había cruzado una línea que no debía haberse cruzado. Finalmente, la situación alcanzó su punto crítico cuando un chico de nuestro vecindario desapareció. La policía comenzó a investigar y, sorprendentemente, Luis fue uno de los últimos en ser visto con él. El horror se apoderó de mí al darme cuenta de que el amigo con el que había compartido tantas aventuras tenía un oscuro secreto. Años después, todavía me encuentro preguntándome qué podría haber hecho para detenerlo. Reflexionando sobre nuestra amistad, me doy cuenta de que la oscuridad que había en él siempre estuvo presente, y nunca quise verlo. Jorge era mi mentor en la universidad. Siempre fue carismático y tenía una forma especial de inspirar a los estudiantes. Se dedicaba a enseñar literatura, pero lo que lo hacía único era su pasión por los misterios de la mente humana. Recuerdo que solía contarnos historias sobre criminales famosos, hablando de sus motivaciones y cómo la literatura podía reflejar la oscuridad del alma humana. Sus relatos eran fascinantes, pero había algo perturbador en su forma de hablar sobre el sufrimiento. Con el tiempo, comencé a notar cambios en su comportamiento. Sus clases, que solían ser llenas de energía, se convirtieron en sesiones sombrías. Un día, en medio de una clase, Jorge se detuvo y preguntó: ¿alguna vez han sentido el deseo de cruzar la línea entre la vida y la muerte? La pregunta dejó a todos en silencio, y un escalofrío recorrió mi espalda. No entendía por qué haría tal pregunta. La mirada en su rostro era intensa, casi maníaca. Los rumores comenzaron a circular sobre él. Un estudiante desapareció sin dejar rastro, y las autoridades comenzaron a investigar. Algunos decían que había estado en contacto con el chico antes de su desaparición. La inquietud se apoderó de mí, y comencé a observarlo con más atención. Un día, decidí seguirlo después de clase. Lo vi entrar en un lugar oscuro y solitario. Al asomarme, vi que estaba hablando con un grupo de personas, susurros y risas perturbadoras llenaban el aire. Su rostro estaba iluminado por una luz tenue, y parecía disfrutar de lo que estaba sucediendo. Las investigaciones continuaron, y la comunidad estaba al borde del pánico. Un día, la policía irrumpió en su oficina y encontró una colección de objetos extraños, libros sobre criminología, notas sobre el comportamiento de los asesinos, y una serie de fotografías inquietantes. Jorge fue arrestado, y el escándalo sacudió la universidad. Todos nos preguntábamos cómo alguien a quien admirábamos podía haber caído tan bajo. La traición me dejó una marca profunda, y la realidad de su oscuridad nunca se desvaneció. Siempre había algo inquietante en la casa de la señora Elena, la anciana que vivía frente a mi casa. Desde pequeño, la veía asomarse por la ventana, con su mirada profunda y sombría. Todos hablaban de ella como si fuera una bruja, pero yo nunca le presté atención. Un día, un grupo de niños decidió acercarse a su casa, desafiando a la leyenda. Recuerdo el miedo y la emoción que sentí mientras cruzábamos el jardín cubierto de maleza. Al acercarnos, la señora Elena nos miró y sonrió. La sonrisa era extraña, casi siniestra.
¿Qué quieren, pequeños?, preguntó con un tono que heló mi sangre. Fue entonces cuando uno de mis amigos, impulsado por la curiosidad, le preguntó sobre las historias que circulaban en el vecindario. Ella se inclinó hacia adelante y comenzó a contarnos sobre su vida. Habló de pérdidas, de traiciones y de la oscuridad que había conocido. Sus palabras tenían un poder hipnótico, y sentí que nos atrapaba en su relato. Con el tiempo, se supo que la señora Elena había estado involucrada en la muerte de su esposo. Las leyendas comenzaron a surgir, se decía que había realizado rituales oscuros en su casa. Algunos afirmaban que había visto cosas horribles a través de la ventana, pero nadie se atrevía a acercarse. La tensión creció en el vecindario, y la curiosidad se convirtió en miedo. Una noche, escuché gritos provenientes de su casa. Decidí investigar y vi luces parpadeantes y sombras danzando. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. A través de la ventana, vi a la señora Elena rodeada de personas extrañas, murmurando palabras en un tono bajo y amenazador. Cuando giró la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si supiera que la observaba, como si su vida estuviera interconectada con la oscuridad que había atraído. Después de esa noche, la señora Elena desapareció. La policía la buscó, pero nunca la encontraron. Su casa fue abandonada, y los rumores continuaron. La inquietud que había creado en el vecindario se convirtió en una sombra persistente, y todos nos preguntábamos si alguna vez habríamos conocido realmente a la mujer detrás de la ventana. Santiago y yo éramos inseparables en la infancia. Compartíamos juegos, risas y sueños. Siempre fue un niño creativo, lleno de ideas y entusiasmo. Sin embargo, a medida que crecíamos, algo comenzó a cambiar en él. Recuerdo una tarde en el parque, cuando decidió jugar a ser un detective. Comenzó a buscar pistas sobre cosas que habían desaparecido en nuestra vecindad. Es como un juego de misterio, decía, pero había una intensidad en su mirada que me inquietaba. Con el tiempo, sus juegos se volvieron más oscuros. Se obsesionó con historias de crimen, y pasaba horas leyendo sobre asesinos en serie y misterios sin resolver. Un día, encontró un viejo libro en la biblioteca sobre la mente criminal. Me mostró un pasaje que decía que la violencia era una forma de arte. Me sentí incómodo, y cuando le dije que eso era absurdo, solo se rió. «No entiendes», me dijo. «Es fascinante. Hay belleza en el caos». La inquietud aumentó cuando un joven del barrio desapareció. La noticia se esparció como un incendio, y todos estábamos preocupados. Santiago, sin embargo, parecía más intrigado que asustado. Durante la búsqueda, se ofreció como voluntario, pero a medida que pasaban los días, comencé a notar su comportamiento extraño. Cada vez que hablaba sobre el chico desaparecido, su sonrisa era inquietante, como si disfrutara del misterio que lo rodeaba. Fue entonces cuando la policía encontró pruebas en el hogar de Santiago. Un día, me invitó a su casa para mostrarme su colección. Entré en su habitación y vi fotos de la víctima y otros chicos desaparecidos. Santiago había estado rastreando sus movimientos, y había tomado notas sobre sus hábitos. La revelación me dejó helado. La oscuridad que había estado presente en su mente desde la infancia había tomado forma. Fue arrestado, y la sensación de traición y horror se apoderó de mí. Cada vez que pienso en él, me pregunto cuántas señales había ignorado y si podría haber hecho algo para detenerlo. Esteban y yo éramos amigos cercanos durante la secundaria. Era el tipo de persona que siempre sabía cómo hacer reír a los demás, pero había una parte de él que nunca entendí del todo. A menudo se quedaba mirando al vacío, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Recuerdo un día en que me llevó a su casa y me mostró su colección de cuchillos. «Son herramientas de precisión», dijo, y su voz tenía un tono extraño, casi reverente. Me sentí incómodo, pero lo ignoré, pensando que era solo una fase. Con el tiempo, su comportamiento se volvió más errático. Comenzó a hablar de la muerte y el sufrimiento con una extraña fascinación. Una tarde, estábamos en su habitación, y comenzó a contarme sobre un experimento que había realizado. Habló de cómo había seguido a una persona en el parque, observando sus movimientos y pensamientos. La forma en que lo decía me llenó de inquietud. «Es fascinante ver cómo reacciona la gente», afirmó.
Fue en ese momento cuando supe que había algo oscuro en su interior, pero no podía imaginar la magnitud de su obsesión. Cuando un compañero de clase fue encontrado muerto, la escuela se llenó de murmullos. La policía comenzó a investigar, y Esteban se volvió un tema de conversación. La comunidad estaba en estado de alerta, y todos nos preguntábamos cómo alguien podría haber cometido un acto tan horrible. Durante las semanas siguientes, Esteban actuó como si nada hubiera pasado, incluso se ofreció a ayudar en la búsqueda. Su sonrisa se sentía fría y distante, y la incomodidad se instaló en mi corazón. Finalmente, la verdad salió a la luz. La policía descubrió que Esteban había estado siguiendo al chico antes de su muerte. Un día, mientras revisaban su habitación, encontraron una serie de notas que describían sus pensamientos y planes. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Esteban fue arrestado, y el horror de su traición se apoderó de mí. La amistad que una vez compartimos se desvaneció, dejando solo la sombra de lo que pudo haber sido. Isabel era la novia perfecta, dulce, comprensiva y siempre atenta. La conocí en la universidad, y desde el primer momento, me cautivó su sonrisa. Pero a medida que nuestra relación avanzaba, comenzaron a surgir sombras en su pasado. Recuerdo un día en que encontramos un viejo diario en su casa. Las páginas estaban llenas de pensamientos y sentimientos oscuros sobre la pérdida. Ella me dijo que había tenido problemas con su familia, pero nunca entró en detalles. La forma en que hablaba de su pasado siempre dejaba un aire de misterio. Con el tiempo, descubrí que había estado en relaciones tóxicas. Los ecos de su sufrimiento parecían perseguirla, y me preocupaba su bienestar. Una noche, mientras hablábamos, mencionó que había considerado tomar venganza por el dolor que había sufrido. La risa que solía llenar la habitación se volvió fría, y una inquietud se instaló en mi pecho. Intenté convencerla de que no debía pensar así, pero su mirada estaba distante, como si estuviera atrapada en un laberinto de oscuridad. Las cosas se tornaron aún más sombrías cuando un exnovio de Isabel fue encontrado muerto. La noticia sacudió nuestra universidad, y todos estábamos en estado de shock. La policía comenzó a investigar, y cuando se acercaron a Isabel, ella se mostró cooperativa, pero había una inquietud en su voz. Los rumores comenzaron a circular, y las miradas se volvieron desconfianza. Recuerdo un día en que la vi mirar a través de la ventana, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y satisfacción. ¿Cómo podía haber un brillo de felicidad en medio de tanto caos? La verdad salió a la luz cuando se descubrió que Isabel había estado en contacto con el chico antes de su muerte. Las páginas de su diario revelaron sus pensamientos oscuros y sus planes. La revelación me dejó devastado. La mujer a la que amaba había ocultado su verdadera naturaleza detrás de una fachada de dulzura. Fue arrestada, y la sensación de traición se adhirió a mí como una sombra. Cada vez que pienso en ella, me pregunto si alguna vez conocí a la verdadera Isabel. Luis era un profesor apasionado en la universidad, conocido por sus métodos poco convencionales. Sus clases sobre psicología criminal eran siempre un espectáculo. Sin embargo, había algo inquietante en su manera de abordar el tema. Hablaba de la mente criminal con una fascinación que a menudo cruzaba la línea entre la curiosidad y la obsesión. Recuerdo una clase en la que mostró imágenes de crímenes reales, y su voz resonaba con entusiasmo mientras analizaba cada detalle. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores sobre Luis. Se decía que había estado involucrado en situaciones extrañas y que sus métodos no eran solo parte de su enseñanza. Un día, un estudiante desapareció. La comunidad se sumió en el caos, y la policía comenzó a investigar a todos los que habían estado cerca del chico. Luis, a pesar de ser un profesor querido, se convirtió en un sospechoso. Sin embargo, la forma en que lidiaba con las acusaciones era desconcertante. En lugar de asustarse, parecía disfrutar de la atención. Durante las semanas siguientes, la tensión aumentó. La policía irrumpió en su oficina y encontró una serie de notas y fotografías perturbadoras de sus estudiantes. Luis había estado documentando sus comportamientos, sus miedos y sus secretos. Cuando se reveló la verdad, el horror se apoderó de la universidad. Luis fue arrestado, y los estudiantes se sintieron traicionados. La realidad de que alguien a quien admirábamos podía haber cruzado esa línea nos dejó en estado de shock.
La historia de Luis se convirtió en un eco persistente en nuestras mentes, y a menudo me encuentro preguntándome cómo se puede llegar tan lejos sin que nadie lo note. Gracias por acompañarnos en este inquietante conjunto de historias recopiladas en la comunidad de Internet. No podemos confirmar si son verdaderas o simplemente relatos de ficción, pero lo cierto es que cada una de ellas nos hace reflexionar sobre la oscuridad que a veces habita en las personas que nos rodean. Si te ha gustado este contenido y deseas escuchar más relatos intrigantes y escalofriantes, no olvides suscribirte, compartir y darle like. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más historias que te mantendrán al borde de tu asiento. ¡Hasta la próxima!